el día de hoy. Les agradecemos mucho el estar presentes, que es para nosotros muy importante todo lo que hemos estado compartiendo, sobre todo, como decía Germán, el generar un movimiento a nivel internacional que nos permita, sobre todo, crear comunidad. Y para eso inicio con una reflexión de un novelista y filósofo mexicano, Leonardo da Yandra, que dice: sin un pasado sustentador y sin un futuro motivador, nos quedamos en una mera efemeridad presentánea. Cómo nos motiva el futuro y cómo nos sustenta el pasado es parte de lo que quiero conversar con ustedes, sobre todo la forma en que hemos visto la historia de la humanidad y que esa historia de la humanidad nos ha llevado por una estructura de pensamiento lineal. Y lo que quiero mostrar con ustedes muy rápido es que dista mucho de lo lineal. Quiero que tengamos un pensamiento más no lineal, exponencial. Para eso les quiero compartir una presentación y vamos a iniciar. Entonces, parte de lo que hemos estado comentando en las sesiones de la Alianza Iberoamericana para la Cultura Cuántica es este tipo de efectos, cómo construir futuros, cómo co-crear futuros a partir de las herramientas que nos pueden ayudar a entender también el pasado. Entonces, me voy muy rápido hacia este concepto que ya tiene pues varias décadas, pero que sigue siendo vigente, sobre todo en un modelo de desarrollo exponencial como el que vamos a ver, que es este mundo VICA. Y VICA, en términos específicos, significa un mundo volátil, un mundo incierto, un mundo complejo, un mundo ambiguo. ¿Y cómo navegar en este mundo VICA? Cómo entender la estructura que nos permite navegar en esta forma que está, en la que se está transformando el mundo, y sobre todo entender que este mundo VICA genera algo que llamamos problemas perversos. Estos problemas perversos limitan la forma en que analizamos los sistemas, en especial porque no hay una declaración definitiva del problema, no podemos resolver las cosas de una manera regular, no hay una solución clara, las variables cambian constantemente y las partes interesadas también cambian con el tiempo. El modelo científico exige que de alguna manera los modelos de experimentación nos permitan fijar algunas de estas variables y a partir de eso experimentar con las demás. Pero ¿qué pasa cuando las variables que quiero analizar están cambiando todo el tiempo? ¿Qué sucede cuando el proceso de análisis no hay una declaración definitiva del problema? Y dirían que en un mundo VICA, más que problemas y soluciones, tenemos temas y dilemas. Y cómo navegar en ese proceso de temas y dilemas y recorrer las mejores versiones de solución. Para eso también vamos a ver cómo ha evolucionado nuestra relación con el futuro. Primero veíamos al futuro como un adivino, como si fuera el destino. Después, con toda la revolución científica, el futuro se veía como una predicción y cómo podríamos utilizar herramientas que nos permitieran entender y ver el futuro de manera anticipada. Pero ahora el futuro se ve más como una construcción. Es decir, la forma más fácil de predecir el futuro es construirlo. Entonces, esta evolución de destino, predicción a construcción es parte de la forma en que el pensamiento y visión hacia el futuro ha estado cambiando. De allí que es importantísimo entender el tema del cambio exponencial. Siempre es común recurrir a la imagen esta del tablero de ajedrez. Si recuerdan la historia del inventor del ajedrez, que decía que el emperador de la India le prometió darle lo que él quisiera por haber inventado un juego tan maravilloso. Y el único que le pidió es que en la primera casilla del ajedrez pusiera un grano de arroz, en la siguiente lo duplicar y así lo fuera duplicando en cada uno de los casilleros, en cada una de las casillas. El rey dijo, por supuesto, eso suena muy poquito
para cuando iba en varios de las casillas, se dio cuenta que era una cantidad inconmensurable de arroz el que se tenía que medir. Y aquí es parte del mensaje. El tema exponencial es que cuando crece de manera inicial es tan poco evidente, y cuando ya nos damos cuenta de que estamos en un proceso exponencial, normalmente ya es demasiado tarde. Y ese es parte de los temas que estamos viviendo ahora con la inteligencia artificial, con el tema de las revoluciones digitales, en donde nos toma desapercibidos un proceso de cambio exponencial que en un inicio es muy pequeño, pero que ese proceso de duplicación o ese proceso de cambio exponencial, pues cuando nos damos cuenta es porque ya es mucho más evidente, pero también es mucho más tarde de actuar. Por eso es importante entender que este tipo de cambios exponenciales, si se detectan desde un inicio, nos llevan a definir parte de las acciones que tenemos que tomar. De ahí la gran importancia del tema cuántico. Ahorita el tema cuántico parece desapercibible o desapercibido. No alcanzamos a notar el cambio. Todavía las máquinas cuánticas no están en su estado ideal para poder resolver muchos de los temas que van a resolver dentro de pocos años. Sin embargo, es importante desde ahora entender ese proceso de cambio exponencial, ver en dónde estamos en el proceso de desarrollo de estas tecnologías, porque van a tener un impacto todavía mayor y lo vamos a ver. Entonces, solemos perder de vista este proceso de cambio exponencial, pues porque somos humanos y porque solamente vemos la última parte de estos procesos de cambio. Nuestra vida y el tamaño de nuestra vida en escalas mucho mayores, pues resulta todavía demasiado pequeño para entender los grandes cambios que se ha provocado en la humanidad. Por ejemplo, este tema de Industria 4.0, de hecho, nosotros desarrollamos el mapa de ruta de Industria 4.0 de México, pero también nos lleva como a entender el cambio nada más en la punta del iceberg. De hecho, si entendiéramos esos 250 años en donde ocurren las 4 revoluciones industriales, y si lo comparáramos con la historia de la humanidad y lo pusiéramos en escala de un día, todo esto pasó en los últimos 3 minutos. Solamente 3 minutos nos llevó las 4 revoluciones industriales, y el resto del tiempo de un día completo en la historia de la humanidad nos llevó a todos los procesos que vamos a ver ahora muy rápido. Y para eso vamos a tratar de comprender estos procesos de cambio. Entonces, lo veo a una escala diferente. Si lo veo desde la perspectiva de sociedades, la sociedad de la información, pues surge no solamente en estos últimos 3 minutos, sino en el último minuto, la sociedad industrial, la sociedad agrícola y preindustrial. Y si todavía me voy a una escala mayor desde la perspectiva humana, los 100,000 años que más o menos se piensa que existe el Homo sapiens sobre la Tierra, pues entonces podemos ver que esto que medimos es pues una parte pequeña de la historia de la humanidad, y quiero enfatizar cómo ese proceso de cambio realmente ha sido un proceso exponencial desde el inicio de la historia de la humanidad. Para eso voy a hacer un símil que tiene que ver con la música y que es la forma en que se afinan los instrumentos. Muchos de ustedes saben que para afinar un instrumento vamos a afinar este instrumento que llamamos la humanidad, estos 100,000 años. Cuando tienes una cuerda que suena, está afinada a un sonido en particular y la divides a la mitad, esa mitad es una octava más aguda que la cuerda completa. Y si esa mitad la vuelves a dividir a la mitad, vuelve a ser una octava más. Entonces, ahí vamos viendo cómo en cada una de esas divisiones nos genera un sonido armónico que nos permite ver este proceso de cambio exponencial. Ahí tendríamos esos 100,000 años dividido a la mitad 50, dividido a la mitad 25,000, dividido a la mitad 12,500, y así nos podríamos ir paso a paso para hacer un proceso de afinación. En términos de la escala completa de la humanidad hasta nuestros días. Afecta un poquito el hecho de que los 2,000 años
desde el año cero hasta el presente, pues nos da una idea ahí como de un corte específico en el tiempo, pero vamos a pensar que los 100,000 años son completos desde el principio hasta el presente. Ahora, esta división, hay dos divisiones importantes en el tema de afinación. Uno, por supuesto, el de las octavas y otro el de las terceras. De hecho, esta división tiene que ver con una división de terceras partes. Y aquí lo que hago es nada más una escala logarítmica, es decir, todos los periodos son logarítmicamente equivalentes, son los 100,000 años de historia de la humanidad, pero cada uno de los bloques dividido a una tercera parte. ¿Y por qué una tercera parte? Porque la primera gran revolución cognitiva nos llevó las dos terceras partes para poder llegar. Es decir, el ser humano existió sobre la Tierra sin poder entender ciertos procesos, sobre todo de cambio cognitivo, la conciencia simbólica, la aparición de pues, pinturas rupestres, sobre todo que el hombre se dio cuenta que podía hacer representaciones en esculturas, en otro tipo de temas artísticos, nos llevó pues una gran proporción del tiempo, empezamos a aprender este tipo de conciencia simbólica y desde que apareció el Homo sapiens nos llevó hasta el año más o menos 30,000. De ahí vamos dividiendo en cada parte en terceras partes. La siguiente revolución cognitiva, digamos, una conciencia narrativa a partir del arte rupestre, hacia la revolución del neolítico, sobre todo con la llegada de la agricultura, la domesticación, las aldeas. Hacia la revolución urbana surgen las ciudades, la escritura, los imperios, los códigos legales. Hacia la aparición de las religiones universales, que sobre todo tuvo que ver con la escritura, y de ahí se van dando un proceso evolutivo de la conciencia humana y de cómo percibimos el mundo. Y así vemos estos bloques, que además resultó interesante que cuando haces esas divisiones en terceras partes, se divide en 12, exactamente como una escala cromática en música, y ahí podemos ver cómo nuestra etapa, desde Do hasta el Si, de la historia de la humanidad, en un modelo de cada vez más frecuencia de los cambios. Pero si lo vemos en una estructura, digamos, más amplia, podemos ver que hay 4 revoluciones cognitivas embebidas en este proceso histórico. La primera, la revolución del lenguaje, después la revolución de la escritura hasta la imprenta, lo vamos a llamar una revolución cognitiva centrada en algoritmos, una revolución del mecanicismo, del surgimiento de la ciencia en todo el impacto que tienen las revoluciones industriales, hacia una revolución cognitiva más pegada al tema de inteligencia artificial, a la forma en que nos estructuramos de una manera mucho más ecosistémica con las máquinas y nuestra propia creación. Entonces, aquí lo importante es entender que cada una de estas revoluciones cognitivas tiene que ver con una herramienta cognitiva que nos da soporte. El lenguaje es una herramienta, la escritura es una herramienta, los algoritmos y las computadoras son una herramienta, también la inteligencia artificial. Y de allí la parte relevante de lo que quiero comentar con ustedes tiene que ver con que completos cambios históricos se dieron con la invención de estas herramientas. La filosofía, las religiones, de hecho, las religiones desde el judaísmo hasta el cristianismo o el islam, se les dice las religiones del libro, es decir, las revoluciones que surgen a partir de la escritura. Las religiones que surgen a partir de la invención precisamente de esta herramienta cognitiva a la que se le dan notaciones todavía mucho más importantes. De hecho, en el cristianismo Jesús es el verbo, en el sentido estricto de lo que tiene que ver con este proceso de revolución cognitiva y entender el modelo evolutivo histórico a partir de estas herramientas cognitivas que nos han dado capacidad. Sin duda, la revolución industrial, todo lo que hemos visto desde la perspectiva científica tiene que ver, por supuesto, con que se haya podido diseminar la historia de la humanidad a través de la escritura, sobre todo la invención de la imprenta, y a partir de eso las diferentes evoluciones cognitivas. Así,
Hace más o menos 50,000 años aprendimos a hablar. Hace 5,000 años aprendimos a escribir. Hace 500 años aprendimos a imprimir. Hace 50 años aprendimos a codificar, sobre todo de manera digital, es decir, algoritmos aplicados a computadoras. Hace 5 años aprendimos a promptear, y ahorita, que sería 5 entre 10 para seguir en la misma notación logarítmica, hace 6 meses aprendimos a agentificar. Y de ahí habrá que ver este tipo de cambios, cómo evolucionan de manera cada vez más rápida. ¿Qué nos avecina? ¿De qué manera tenemos que entender un mundo de mayor cambio, de cambios más repentinos? Sobre todo en el entendido de que la última ocasión en que estos ciclos correspondieron más o menos a la vida de un ser humano fue en la primera revolución industrial. Esa primera revolución industrial marca un punto de inflexión importante en estos cambios históricos, porque fue la última vez en donde los papás le podían platicar a los hijos de un pasado más o menos congruente con el presente que vivieron. Por supuesto, un cavernícola en la época neolítica, pues le iba a contar a sus hijos lo mismo. Finalmente no había cambios. Ese proceso de cambio exponencial apenas estaba en sus inicios, no era evidente. Sin embargo, a partir de la primera revolución industrial, ya los cambios son más veloces que la vida de un ser humano. De hecho, ya son nuestros hijos los que nos cuentan de los cambios. Ya los procesos de cambio se dan en escalas mucho más rápidas, en escalas que ya no corresponden a una vida humana y que por lo tanto nos exigen un proceso de adaptación, no solamente civilizatorio, sino un proceso de adaptación personal que nos exige el entender este cambio tecnológico en el plazo de una vida humana. Entonces, de allí, si lo viéramos desde una perspectiva de evolución de la conciencia colectiva y cómo cada uno de estos procesos de ensamble cognitivo nos ha llevado a entender a la sociedad de una manera mucho más amplia, y vemos esto con un Nautilus de una manera todavía más evidentemente exponencial. Entonces vemos ese cambio cognitivo desde una, digamos, conciencia simbólica, narrativa, colectiva, semántica, espiritual, global, mecanicista, conectiva, sistémica, simbiótica, y tal vez le vamos a llamar ecosistémica, en estas 4 grandes revoluciones cognitivas. Decíamos de la aparición del lenguaje, la escritura, los algoritmos y la inteligencia artificial. Y no quiero sobreexcederme en dimensionar el impacto que va a tener la inteligencia artificial y la revolución cuántica sobre la historia de la humanidad, pero crean que realmente va a ser un impacto que ya estamos viendo ahora, pero de una manera mucho más profunda, mucho más impactante, y de por sí la sorpresa que hemos tenido con algunas cosas estos últimos años nos ha causado incertidumbre, y todo esto que platicábamos previamente, pues todavía nos espera más. Y es parte del mensaje que quiero transmitir a ustedes, y ver cómo podemos, como humanidad, atender este proceso de cambio. Me voy a los últimos minutos, digamos, a estos 200 años que decíamos que corresponden a los 3 minutos de la historia de la humanidad, pero ahora lo veo desde la perspectiva de la inteligencia artificial, sobre todo para que veamos que el surgimiento del ChatGPT, el surgimiento de estos modelos de lenguaje, no son parte de algo aislado. Eso es algo que ya lo veíamos venir, que tiene que ver desde la invención de las primeras redes neuronales con Ada Lovelace hace ya 200 y tantos años, y ahí podemos ver, en esta también es una escala logarítmica para ver este proceso de cambio, el Google Alpha, el ChatGPT. Si lo viéramos a partir del surgimiento de OpenAI por allá hace 10 años, y estos últimos 10 años de desarrollo de la inteligencia artificial generativa, y también lo hiciéramos de manera logarítmica, podríamos ver el surgimiento exponencial de modelos de lenguaje natural, y no solo desde OpenAI, Claude, el Gemini y todos los modelos que están surgiendo, y cada uno
avanzando de manera más importante. Aquí lo más relevante es entender que este proceso de cambio exponencial además es exponencial sobre lo exponencial. Entonces vamos a ver que estos procesos de cambio exponencial exponenciados son los que van a acelerar aún más los procesos de cambio. Y es para ello importante todo el proceso de adaptación como personas, como organizaciones, como países a este proceso de aceleración cada vez más. Entonces, ahora me viene el tiempo, me voy a ir ahora en los tamaños para que podamos ver también las escalas de cambio desde la perspectiva del tamaño. Me voy muy rápido un videito que les voy a poner. Tengo como que quisiera ponerles la referencia siempre de algo para poder entender los tamaños. Ahí estamos a escala de glóbulos rojos. Y pues eso, lo que les comentaba es, entonces estamos como en esos dos grandes procesos de convergencia de cambio. O sea, el cambio en la escala temporal, el cambio en la escala espacial, y estamos entrando a un umbral, decíamos, en términos temporales, en donde los cambios van a suceder tal vez cada día, me animo a decir que tal vez en horas, y que también este umbral de espacio está pasando desde un umbral de lo cognoscible en términos de lo que podemos entender como seres humanos, a pasar a un espacio, decimos un espacio cuántico, en donde además las cosas resulta que obedecen a una realidad diferente. De hecho, acá tengo por acá atrás el cuadro de la reunión de Solvay. Ahí se reunieron todos los físicos a principios del siglo pasado eh, a, a, reconstituir cómo entendemos la realidad, a definir cómo esta realidad lineal de la que había soñado Newton no existía más. Entonces decían, libérenos Dios de la visión simplista y del sueño de Newton. Es decir, cómo podemos pasar de una visión lineal a una visión mucho más compleja, pero mucho más rica, porque lo importante es entender que la complejidad no solamente actúa en contra, sino habría quien dice que de la complejidad se amarra la conciencia y que de esta conciencia y el proceso de crecimiento podríamos decir que habría un conjunto de teorías, digamos, darwinianas, en donde la supervivencia del más apto, pero tal parece ser que es la supervivencia del más consciente y cómo la estructura del universo se ha movido hacia generar estructuras más complejas y por lo tanto más conscientes dentro del universo. Entonces, vamos a avanzar aquí entonces en este tema. Aquí está la ley de Moore que todos conocen, en cómo el número de transistores se ha ido duplicando más o menos cada año y medio hasta la fecha. Aquí lo interesante es que ya estamos entrando en algo que vamos a ver a mayor profundidad, que es el umbral cuántico.
Es decir, ya el tamaño de las cosas que acabamos de ver ya son mucho más pequeñas que un virus, ya hay compuertas que incluso manejan un átomo en particular, que pasa o no pasa, y eso ya obedece a realidades diferentes de lo que las computadoras que, digamos, clásicas o digitales pueden manejar. No sé si alguien sabe lo que es un REMPE. Un REMPE es un átomo, pero desde una perspectiva cuántica. Un REMPE es una región espacioenergética de manifestación probabilística electrónica. Eso es un átomo desde la perspectiva cuántica. Y es una forma elegante de decir, no podemos saber en dónde están los electrones, simplemente podemos saber la probabilidad de que estén en algún lugar. Y en principio podrían estar en cualquier lugar. Y no solo en cualquier lugar, sino en varios lugares a la vez. Y no solo no podemos saber su velocidad con precisión, porque si sabemos con mayor precisión su velocidad, sabemos menos el lugar en el que están. Y entonces empieza a haber una serie de temas desde la perspectiva cuántica que van a afectar la forma en que vemos la realidad. Pero creo que la más importante tiene que ver con entender que las partículas no son cosas. Nuestra visión de la realidad tiende a pensar en una visión materialista de la realidad, pero las partículas no son cosas, sino son conexiones entre cosas, que son conexiones entre cosas, que son conexiones entre cosas, y así hasta el infinito. En una visión desde la perspectiva de la teoría de supercuerdas, pues lo que veríamos es que esto que conocemos como realidad son solamente el fenómeno aparente de las vibraciones de todas estas conexiones que nos hacen ver lo que, lo que creemos que es la realidad, pero en realidad es solo una manifestación de este tema más profundo. Y así podemos ver un sencillo átomo de hidrógeno en sus diferentes representaciones del REMPE o cuánticas. Y todo esto pues nos lleva a una serie de temas que desde la perspectiva de la forma en que vemos el mundo resultan pues muy difíciles de entender si lo quisiéramos entender simplemente con un razonamiento lógico. Y aquí es tal vez lo más importante es entender cuáles son los límites de la lógica, cuáles son los límites del paradigma, cómo podemos saltar a una realidad diferente de la que estamos acostumbrados a medir con un razonamiento solamente inductivo. Entonces, el principio de Bell o el comportamiento a distancia diría que cuando hay dos partículas interrelacionadas, no importa cuál distancia es, haces un cambio en una partícula y puede estar la otra partícula en otro lado del universo y va a tener efectos. Eso nos lleva a realidades como este, que es el esquiador cuántico, pues que puede pasar lo que sucede aquí, o que el gato de Schrödinger, que está vivo y muerto a la vez, o el principio sobre el que funcionan los Majorana chips de Microsoft, en donde pueden tener estados cuánticos intermedios que nos permite crear estados de la materia diferentes que nos permiten hacer sistemas de cómputo mucho pues más sofisticados y mucho más controlables, o los temas del túneling cuántico, que permitiría definir que un electrón puede pasar por barreras, vamos a decir, sólidas, pero no simplemente por el tema de que un electrón es muy pequeñito, sino de facto pueden pasar barreras y estar en dos lugares como si fuera un fantasma que atraviesa paredes de una forma específica. Y esto me lleva a lo que quería mostrarles en primera instancia. Tiene que ver que hay un cambio de paradigma importante, sobre todo en un modelo más sistémico, y lo que nos llevaría a la física cuántica es entender, antes veíamos las cosas principalmente y las relaciones como algo secundario. Esto nos debe llevar a ver a la realidad primero por las relaciones y que las cosas solamente son una manifestación de las relaciones. En el cambio de paradigma entre una visión de cosas a una visión de relaciones. Y desde esa perspectiva, lo importante es entender esta relación
todo el funcionamiento de la ley de Moore obedece a este comportamiento. Si aquí le ponemos 1 año y medio en el tiempo, nos diría que la capacidad de cómputo de una computadora digital se duplica cada año y medio más o menos. Y es una regla exponencial. Y aquí van a ver lo profundo e importante del tema cuántico. Y es que con cada qubit que se agrega a una computadora, eso agrega un espacio de Higgs completo al sistema que puede computar. Es decir, es como si agregáramos o duplicáramos la cantidad de operaciones que puede hacer por cada qubit cuántico. Entonces, aquí lo interesante es que este modelo se llama tetracional. Ya no es exponencial, sino exponencial exponenciado. Y entonces tenemos un 2 a la 2 a la t. Dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Pues implicaciones importantes. Mientras que si quisiéramos verlo en el tiempo, porque más o menos el cómputo cuántico ha evolucionado más o menos igual que el cómputo digital en términos de la cantidad de qubits que puede tener una computadora cuántica, pero van a ver las implicaciones que tiene el que sea un proceso tetracional en lugar de exponencial. Aquí tendríamos más o menos el comportamiento digital, es decir, 2 qubits que nos generan un poder de cómputo teórico de 4 qubits de 16, más o menos aquí estaban las primeras computadoras cuánticas, las de IBM. Después, aquí tendríamos que pasaron a 8, pero ya entonces tendríamos un poder de cómputo de 256, que más o menos son los 9 qubits de Google en el 2015. Aquí tendríamos en la siguiente iteración, 16, ya llegamos a 65,000. Siguiente año. Para el 64 ya la capacidad de cómputo sería de todos los granos de arena en las playas de la Tierra, y ya estamos aquí con 70 qubits útiles de Sycamore en Google en 2023. Aquí pasaríamos a esta escala, y si pues aquí es el número de ceros, ¿no? Ya para aquí superaríamos el número de átomos en el universo observable. Entonces, la cantidad de estados cuánticos que podría manejar una computadora de 256 qubits, pues superaría el número de átomos en el universo observable. Hay otro tipo de temas técnicos que hay que resolver, sobre todo el tiempo de coherencia de los qubits, la forma de manejo del error. No estoy diciendo con esto que ya las computadoras cuánticas tienen esa capacidad, pero esa sería la capacidad teórica a la que podríamos acceder desde la perspectiva de una computadora cuántica. Aquí ya tendríamos, es un número que no es entendible en términos físicos, ya no tiene parangón, es inconmensurable, son números que ya no son entendibles. Entonces, por ahí estaría el Majorana 1, que dicen que va a controlar 1 millón de qubits. Algo interesante, y a pesar de todo lo que hemos visto de los cambios relevantes en temas tecnológicos, si quisiéramos, por ejemplo, modelar nuevos materiales para entender a dónde se van a aplicar estas computadoras cuánticas de manera inicial, para poder modelar materiales o crear fármacos, a veces lo que se requiere es entender las interacciones entre los átomos, los electrones en una partícula para poder modelar partículas. Todavía los modelos de moleculares de las computadoras actuales más ven a los átomos como una esferita, ¿no? Como una esferita que se conecta con otras. Pero si ya quisiéramos verlo a una siguiente capa de complejidad, en lugar de modelarlos como esferita, ya lo tendríamos que modelar precisamente como campos cuánticos interactuando unos con otros. El tema es que ya son tantos los estados que puede tener una molécula que si quisiéramos modelar 30 electrones, no moléculas, 30 electrones, para entender sus interacciones, ni todas las computadoras del mundo sumadas podrían resolver las interacciones de 30 electrones. De ahí el problema de los 3 cuerpos y otros más que podríamos platicar. Pero lo interesante es que un solo chip de Majorana 1 podría resolver ese tipo de interacciones, y ahí la diferencia entre el poder de cómputo cuántico y el poder de cómputo digital. Entonces,
Y no solamente eso, vamos a ver entonces convergencia en velocidad, convergencia en tamaño hacia lo cuántico, y quisiera ver ahora también la convergencia en el número de parámetros y la forma en que la inteligencia artificial está utilizando los parámetros para crear un exponencial sobre lo exponencial, y cuando llegue a lo cuántico, sobre lo exponencial. Entonces ya no solamente tetracional, sino octacional, porque tendríamos entonces computadoras que, además de estar evolucionando en términos de poder de cómputo, estarían evolucionando en términos de la capacidad de interacciones que pueden tener las redes neuronales de esta manera. Esta es la visión de la forma en que he estado controlando el número de parámetros, los diferentes modelos del lenguaje LLM, desde el GPT-2 hasta el 3, el PAN, el 4, el Claude, el 5, y además el índice de capacidad funcional estimada, aquí es logarítmico, que han tenido cada uno de los modelos respecto al anterior. Entonces, aquí parte de lo relevante es entender no solamente el cambio tecnológico en el sentido de las cosas físicas, sino también en el software que está manejando estas cosas físicas y que además se acopla por encima de estos cambios que de por sí ya son exponenciales. Entonces, exponenciar lo exponenciado, exponencial, ya está en estos términos. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, el número de parámetros y la forma en que podemos ver a los lenguajes, a los modelos de lenguaje natural de masivos, podríamos ver que lo que vemos de cómo funciona el ChatGPT es solamente una consecuencia natural de ese tipo de sofisticación exponencial sobre lo exponencial. Es decir, no es sorpresa que la cantidad de parámetros nos permiten llevar a este tipo de estados un modelo de predicción de la siguiente palabra. Entonces, que finalmente eso es lo que es un LLM. Y con todos estos cambios, yo quisiera nada más detenerme un momento con esta frase de William Blake, que dice que es al tipo de cosas que nos tenemos que acostumbrar como seres humanos y al tipo de temas que quisiera hacer converger con ustedes para que no solo nos maraville la capacidad que tenemos como humanidad de llegar a estos límites, sino qué es lo que sigue. Entonces, a ver al mundo en un grano de arena o al paraíso en una flor, o tomar el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Yo creo que ese es parte de lo que quisiera que todos entendiéramos y concientizáramos para poder definir qué es lo que sigue como humanidad. Y lo interesante es que tenemos todos estos temas cuánticos como relevantes, como retos, pero también entender que muy probablemente muchos de estos retos de coherencia, de temperaturas, porque ahorita las computadoras cuánticas tienen que funcionar a temperaturas cercanas al cero absoluto, pero que muy probablemente parece que muchos sistemas biológicos, y ahí hay otra revolución más que está a punto de hacer explosión todavía más evidente, que tiene que ver con el tema genético, con el tema biológico. En el sentido de que tenemos los seres vivos, computadoras cuánticas interactuando ya ensambladas, digamos, en nuestra propia biología. Ya algunos experimentos con la forma en que se da la fotosíntesis en las plantas indican que un fotón dentro de una planta muy probablemente toma varios caminos cuánticos a la vez, y al final el hundimiento de onda se da por el camino que resulta que es el más óptimo, pero recorre todos a la vez y se decide por qué es el más óptimo. Hay sistemas, muy probablemente en algunas aves migratorias, que les permiten aprovechar este fenómeno de funcionamiento a distancia para poder medir los campos magnéticos en la Tierra y poder guiarse hacia los lugares a los que van. O el entender que dentro de los cerebros hay sistemas que se llaman tubulinas, que tienen también partículas que funcionan muy probablemente desde la perspectiva cuántica, y diría Roger Penrose, el premio Nobel junto con Hameroff, que muy probablemente de ahí viene la conciencia, y que la conciencia está producida desde una perspectiva mucho más profunda
a niveles cuánticos. De ahí por lo que todavía las computadoras actuales no van a poder llegar a la singularidad hasta que muy probablemente no se dieran las computadoras cuánticas, pero hacia allá vamos. Entonces, el tema tiene que ver con toda la convergencia de todos estos fenómenos exponenciales en una época que estamos viviendo todos. Y no solamente la convergencia de un tema exponencial, sino de varios temas exponenciados. La capacidad de interconexión global, la densidad de almacenamiento accesible, la capacidad funcional de los modelos de lenguaje, el número de puntos de sensado, el tema de IoT, la resolución del tema del análisis genómico o la intensidad de la conexión, de las conexiones sociales, todas funcionan de manera exponencial, pero están convergiendo. Y eso nos lleva, decíamos, a un modelo de exponenciado de convergencia. Esta es la verdadera singularidad. O sea, yo no sé si las máquinas van a ser conscientes, pero quienes tenemos que ser conscientes de esos procesos de cambio somos nosotros. Y quienes tenemos que guiar ese proceso de cambio a un propósito que lleve a la humanidad todavía a más aventuras de las que les mostré, somos nosotros. Entonces, de ahí que tenemos que abrazar el poder silencioso, por una parte el colapso del microcosmos de los chips hasta escalas cuánticas y por otra parte la explosión del telecosmos de las conexiones. Es decir, cada vez cosas más conectadas, cada vez más parámetros, cada vez cosas más pequeñas entrando a otros umbrales. Porque lo importante es entender que esa parte, si lo modelara desde la perspectiva de lo que se requiere para entender estos procesos de cambio, a partir de, decíamos, cuando todavía una vida humana nos alcanzaba a entender el pasado y el futuro, decíamos, todavía entonces, conservando esta parte lineal, tenemos un pensamiento de gestión, un pensamiento de eficiencia, porque lo lineal se puede hacer más eficiente, lo lineal se puede gestionar, lo lineal tiene forma de entender la causa y el efecto. Pero aquí empezamos a entrar en un umbral en donde los cambios son más acelerados y en donde el pensamiento lineal no alcanza. Entonces empieza todo el pensamiento sistémico, de organización. ¿Cómo puedo entender todas las partes y llevar a ese pensamiento sistémico un modelo de gestión que me permita entender la organización como un sistema? Pero ¿qué creen? Ni eso alcanza para los procesos de cambio que vamos a vivir en el futuro cercano. Entonces, tenemos que pasar de un pensamiento de gestión hacia un pensamiento sistémico hacia un pensamiento complejo de autoorganización. Los sistemas biológicos, a pesar de que lidian con todos estos fenómenos complejos, logran crear un fenómeno que se llama autopoiesis o generación creativa del sí mismo. Es decir, cómo los mismos sistemas pueden autocrearse, autogenerarse. En ese sentido, Maturana y Varela, chilenos, que debían haber tenido el premio Nobel, pero, pues bueno, por alguna razón no. Pero cuando crean el concepto de autopoiesis, crean los modelos conforme a los cuales se entiende que los sistemas autoorganizativos son la única forma de manejar la complejidad. Entonces, en ese sentido, para también comprender estos procesos de cambio, suelo poner esta explicación de los últimos 200 años de la humanidad en un modelo de tratar de comprender que el impacto de las 4 revoluciones industriales, el gran tema es que les hemos llamado industriales y que en realidad no es industrial. Yo quisiera llamarle un modelo de cambio en el sistema operativo social y la forma en que el sistema operativo social ha ido evolucionando y cómo eso tiene implicaciones no solamente sobre sus sistemas productivos, sino sobre todas las escalas de funcionamiento de la sociedad. En términos de que el sistema operativo pasó de un sistema operativo de entrada centrado en la autoridad, jerárquico, estructurado, a un modelo 2.0 de salida centrado en la eficiencia, todavía hablábamos de eficiencia, hacia un modelo 3.0 de resultados y centrado en los usuarios, y vamos a entrar a un modelo co-creativo centrado en ecosistemas. Entonces, el reto es entendernos como parte de un ecosistema y que cada cosa que hagamos tiene un efecto sobre el ecosistema completo
Y de ahí los modelos que impactan el aprendizaje, la salud, el alimento, las finanzas, el gobierno, si lo vemos desde una perspectiva más amplia, vamos a verlo como estos cambios. Sobre todo porque la humanidad no ha resuelto las grandes brechas. La primera brecha, y además es bien demotécnico, la primera brecha es la brecha ecológica. Necesitamos 1.5 tierras para abastecer el patrón actual de consumo del ser humano. Necesitamos, hay 2.5 mil millones de personas por debajo de la línea de pobreza. Hay 3.5 suicidios por cada homicidio en el mundo. 1.5, 2.5, 3.5 son las grandes brechas que tenemos que resolver. Porque si no estamos bien con la naturaleza que nos rodea, no estamos bien con los otros y no estamos ni siquiera bien con nosotros mismos, pues ¿para qué las revoluciones tecnológicas? ¿Para qué industria 4.0? ¿Para qué el cómputo cuántico? Si el cómputo cuántico y los sistemas de lenguaje natural y toda la comprensión de la biología no se centran en resolver los grandes retos que tenemos como humanidad. Pero para eso estamos entrando a un cambio que de manera sustancial debe cambiar nuestra visión de mundo. Decíamos de un modelo centrado en el Estado, a un sistema de mercados, a un sistema de mercado social, a un sistema co-creativo. La única forma en que nos podemos diferenciar de las herramientas que nosotros construimos es con creatividad. De ahí la importancia de la cultura, de ahí la importancia de lo creativo, porque somos nosotros los seres que damos agencia sobre el futuro, los que creamos la posibilidad de ese futuro que queremos construir y que tenemos la capacidad colectiva de co-sentir y co-crear. Y para eso genera un bienestar colaborativo y un consumo consciente. Entonces, porque no es lo mismo complicado que complejo. La complejidad se busca, la complejidad genera conciencia. Y en ese proceso entender la primera herramienta que vamos a ver, que tiene que ver con este marco de Cinefin, que es muy útil sobre todo para entender el tipo de retos organizacionales a los que me enfrento y el tipo de herramientas que tengo que utilizar dependiendo del marco de funcionamiento del sistema que analizo. El problema es que es bien común que queramos resolver todo con las herramientas que nos dieron, cuando las herramientas, dirían los grandes estadísticos, que la estadística que conocemos en términos generales es obsoleta y que en términos generales no aplica más que para problemas o muy claros o complicados, pero no tan complicados. Entonces, este marco del lado derecho es la única parte que puede analizarse en términos prácticos con las herramientas actuales, lineales, tanto de pensamiento como estadísticas regulares. Pero si checan, el gran tema es que incluso el modelo de análisis de un modelo de primero censar, categorizar y responder a un modelo de censar, analizar y responder, es completamente diferente un modelo de probar, censar y responder. Si trato de acoplar los mecanismos de análisis de un sistema complicado a un sistema complejo, no va a funcionar. La diferencia más fácil de entender un sistema complicado de un sistema complicado es armar un mueble de IKEA. Está dificilísimo, si no lo haces bien se rompe, pero hay un instructivo, es decir, puedes tener una instrucción. Un modelo complejo, un sistema complejo es como educar a un niño, no hay instructivos. Tienes que ir adaptando conforme avanzas y el proceso es diferente. Se requiere experimentación, pruebas y adaptación para navegar en el manejo de un sistema complejo. Mientras que acá, pues puedes confiar en expertos, analizar para identificar el curso de acción correcto. Es como entender las reglas del ajedrez y acá es entender las reglas de un sistema que tiene elementos de azar embebidos. Entonces, y ya en la cuestión de pasar a un sistema caótico, pues primero actúo para resolver el sistema, después censo y después respondo. Pero si checan, la gran ventaja de analizar primero el sistema desde una perspectiva del Cinefin nos permite entender el grupo de herramientas que tengo que utilizar dependiendo del tipo de problema que quiero analizar y no voy a tratar de ver a todo
Si tengo martillos, brincar a de clavo. Entonces, desde esa perspectiva, muchos sistemas se tienen que analizar más desde la perspectiva de complejidad, desde un sistema como un coche autónomo o los sistemas de viaje al espacio o la inteligencia artificial, no se pueden analizar con sistemas lineales, porque entender que para eso hay un proceso de disrupción que hemos estado platicando, proceso de digitalización, que entre este proceso de deserción, es decir, el cambio parece no notorio, hacia un proceso de disrupción en donde empieza la curva a tomar un cambio sustancial, a desmonetización, desmaterialización, y de ahí al proceso de democratización de lo que se genera. Pero para entender esos procesos de cambio exponencial, lo primero que tendríamos que entender es lo que alimenta a estos modelos de cambio exponencial, sobre todo desde la perspectiva de entender la diferencia entre dato, información, conocimiento y sabiduría. ¿Alguien sabría cuál es el número que sigue? Ahí están los datos. ¿Cuál sigue? Si les doy un dato más, muchos de ustedes van a saber cuál número sigue. Si les digo que ese dato es 3, muchos ya van a intuir cuál número sigue, porque si les digo que ese es 3, pues saben que esto es pi. Cuando saben que es pi, los datos se convierten en información. Ahí la diferencia entre dato e información. Y para el que sabe cuál sigue, lo que pasa es que tiene el conocimiento de la diferencia entre una secuencia de datos, saber qué es pi y además reconocer el dato que sigue. Entonces, de ahí, la mayor parte de los procesos que vamos a analizar es entender este proceso de valor del dato, de cómo convertir a los datos en información a través de comprender las relaciones, la información en conocimiento a través de comprender los patrones y el conocimiento en sabiduría a partir de comprender los principios. De ahí, lo importante es entender que así solía ser la planeación en un mundo lineal, ¿no? Cómo planeabas un viaje de Londres a Nueva York, cuánto combustible le tenías que poner al transatlántico, qué tenías que hacer para llevarlo de un lugar a otro. Todavía había Titanics, por supuesto, había casos excepcionales, pero en general la planeación parecía así. En un mundo como al que nos vamos a enfrentar, la planeación se parece más a esto. Y sí, llevas un curso con un objetivo, pero tienes que tomar acciones de corrección de manera inmediata. Y tienes que entender que el mundo VICA, es decir, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, están todos combinados en el proceso de decisión y desarrollo de futuros. Entonces, sobre todo, entender que en el fondo, que la antrocomplejidad, es decir, la complejidad centrada en el ser humano, no es caos, es la trama de capacidades interconectadas que permiten crear ofertas de alto valor agregado y ciclos rápidos de innovación. Es decir, la complejidad es algo que debes buscar, porque eso también evita que te puedan copiar. Dirían algunos, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, pues cualquiera las haría. Pero aquí lo importante es ver cómo puedo conectar capacidades complejas y a partir de esa complejidad generar mayor singularidad de las capacidades que tengo. Y ese es el modelo sobre el cual tendríamos que trabajar para navegar este mundo VICA. Es decir, ¿cómo puedo hacer un análisis holístico de complejidad que además resulta que es algo deseable? ¿Cómo puedo generar una profundidad en el diagnóstico de complejidad? Y eso cómo me da una ventaja estratégica que me permite una dinámica de actualización para tener resiliencia hacia ese mundo VICA. Entonces, en ese sentido, ¿cómo atiendo a la volatilidad con visión? Si estoy en un mar soy un náufrago en un mar muy abrupto, ¿qué me conviene? Saber dónde está el puerto, entender dónde está el faro, guiar la mirada allá y a pesar de los movimientos de las olas, seguir nadando hacia la orilla. Pero si no sé hacia dónde voy, pues no voy a saber hacia dónde nadar. Entonces, cuando algo es muy volátil, tengo que tener visión de futuro.
Entonces me tengo que concentrar constantemente en un propósito o meta de futuro. Ante los temas de incertidumbre, y aquí es understanding, ¿cómo genero entendimiento? Es decir, ¿cómo puedo obtener retroalimentación rápida del sistema en el que estoy y puedo tener perspectiva para refinar un plan? Entre mejor comprenda mi situación, más fácil puedo tener elementos de acción. Y ahí teoría de sistemas. Es decir, ante la complejidad, claridad. ¿Cómo puedo crear un plan y mantenerlo y convertirlo en tácticas variables? Y ante la ambigüedad, agilidad, es decir, cómo puedo ser flexible y colaborativo para alcanzar los objetivos. Entonces, para un mundo VICA, un mundo VUCA o VICA Prime, es decir, cada uno de los elementos tiene una respuesta necesaria desde la perspectiva de planeación. Para eso, les platico muy rápido de una serie de herramientas que Compass of Prosperity que desarrollamos, sobre todo que tiene que ver con esos elementos de planeación que permitan entender la interrelación de complejidad de las organizaciones, empresas y regiones, que pueda generar un motor de innovación continua hacia una estrategia basada en datos y que permita capacitar y gobernar el cambio hacia una evolución estratégica. Aquí les pongo el ejemplo de una empresa. Vamos a analizar una empresa desde una perspectiva de complejidad. Aquí están todos los productos, servicios que da una empresa, en este caso la empresa de software más grande de América Latina. Pero imagínense, primero analizo a la empresa desde la perspectiva de lo que produce, después lo analizo desde la perspectiva de qué tan complejo es lo que producen. Se parece mucho a un análisis, ¿se acuerdan de los sistemas de océano rojo, océano azul? ¿Qué tan azul son los productos, azules son los productos que tiene ese portafolios y cómo se ordenan desde el punto de vista de complejidad? Entonces ahí tendríamos servicios que compiten en un océano de tiburones, rojo, o servicios que compiten en un océano más azul, que tienen menos competidores. Es decir, son productos más singulares y productos más comoditizados. Y en este proceso de comoditización o singularidad, nos permite definir cuáles son las estrategias. Muy probablemente de aquí me tengo que salir y me tengo que concentrar en productos de mayor sofisticación. Pero no solo eso, ¿cómo puedo analizar el talento de una organización? Ahí podríamos ver esta organización no solamente desde la perspectiva de cuántas personas tiene en un nivel específico, sino cuáles son los niveles con los que atiende ese nivel, esa competencia, y no solamente ese nivel, sino múltiples competencias. Ahora, lo interesante es que infraestructuras, servicios, personas, te generan a su vez una serie de capacidades inherentes a lo que haces. No es importante solamente qué producto vendes, sino la cantidad de conocimiento productivo que genera eso que haces. Hacíamos un mapa de ruta para Uruapan, en un país, un pueblo acá en México. Y ellos piensan que exportan aguacate, pero no, en el fondo exportar aguacate les ha generado capacidades por supuesto, de conocimiento de exportación, de redes de frío, de sistemas de inocuidad, de sistemas de métricas que permiten de generar un conjunto de conocimientos que pueden ser transportables a otro tipo de productos. Lo mismo a las empresas. ¿Qué tipo de capacidades genera esto que hace? Entonces, la empresa se puede ver no solamente en la superficialidad de los productos que vende, sino en la profundidad de las capacidades que genera en su gente, de la infraestructura, metodologías, organización, mercados y capacidades latentes que tiene la empresa desde la perspectiva de esto que se genera. Y todas esas capacidades, y entrando al mundo cuántico, me generan, si sé mi presente y mis capacidades, una región de espacio, de imaginación, energética, de voluntades e intenciones, de manifestación o construcción probabilística de escenarios de futuro. Es decir, es un REMPE de planeación, en donde puedo transitar todos los rutas de planeación en un twin digital o en un gemelo digital, explorar todas las rutas posibles de futuro y decidir o colapsar la onda
por la ruta que más me conviene. Pero para eso se requieren elementos de planeación mucho más actualizados. Y esto es lo que nos da la inteligencia artificial de capacidad. Es decir, a partir de estas capacidades, entendiendo los escenarios que suceden en el mundo, entendiendo a mis competidores, entendiendo cómo evolucionan los temas políticos, etcétera, etcétera, cuáles son las rutas que puedo seguir de manera adyacente y cuáles son las rutas de futuro que podría transitar de manera más eficiente. Ahora, lo importante es entender que este tipo de análisis prospectivo ya se hacía con la diferencia de que para hacer un análisis de esta complejidad a veces se requerían 2 o 3 meses. Ahora este tipo de análisis se puede hacer mucho más rápido. Este es el mapa de ruta de electromovilidad de México. Ahí les pongo el documento. El documento genera todas esas temas de análisis, desde el perfil estratégico del sector, el análisis de complejidad sectorial, el ecosistema de conocimiento, estrategias de diversificación, pero imagínenselo también para una empresa. Todo esto se puede hacer para una empresa, estrategia integral de gestión del cambio, todo esto desde una perspectiva de análisis en 4 horas. Desde 3 o 4 meses a 4 horas. Con la ventaja de que puedo transitar, definir y explorar escenarios que antes no podría hacer, porque 4 meses para explorar un escenario y luego otros 4 meses para explorar otro, pues no funciona. Pero desde la perspectiva que ahora tenemos de capacidad de poder analizar este proceso de análisis de futuro, pues podemos estar trabajando, por ejemplo, la empresa que les platiqué hacía su sistema de planeación anual, ahora lo van a estar haciendo cada mes. Es muy parecido a los modelos de planeación que se tendría que tener en un sistema de trading algorítmico. Si yo soy un trader y no analizo las señales débiles y las señales con la frecuencia necesaria, pues tengo problemas. Ahora, las empresas que analizan las señales que vienen, por ejemplo, en un sistema de trading algorítmico, lleva extremos como el de Renaissance Technologies, que garantiza retornos o lleva retornos durante los últimos 20 años del 60% anual, precisamente analizando ese tipo de temas. Entonces, de ahí las recomendaciones finales para irnos a conversar con ustedes. ¿Cómo centralizo la coordinación y restringo la gestión? Pero distribuyo la toma de decisiones. Es decir, ¿cómo hago que mi organización se haga cada vez más autopoética? ¿Cómo puedo generar un mecanismo de comunicación mediante el compromiso? ¿Cómo puedo entender a mis colaboradores y a los actores que son parte de mi red de contactos, clientes, proveedores, alianzas que tengo con universidades, como una red distribuida de sensores humanos que pueden aumentar la diversidad? No solo para la evaluación situacional, sino también para definir escenarios futuros. ¿Cómo puedo mapear y gestionar las restricciones que están en juego para comprender que hay restricciones que me habilitan? ¿Y cómo puedo reducir el costo del flujo de energía en la organización? Ahora, ¿qué no tengo que hacer? Evita usar preconformar una idea o solución. Prueba escenarios. No ignores el contexto. Aprende, pero no imites. Trata de seguir los pasos, pero trata de crear los tuyos. Entonces, en ese sentido, entender profundamente que casi siempre queremos que las acciones produzcan resultados, pero que de manera más profunda hay que entender que las acciones están motivadas por comportamientos y los comportamientos por creencias. Y que más profundamente tengo que actuar sobre las creencias y comportamiento, y eso va a generar acciones y resultados, sobre todo si entiendo que esta cuarta revolución industrial y la inteligencia artificial está más motivada de las bases. Es decir, no es un tema up-down, sino desde abajo hacia arriba. Entonces, en ese sentido, y lo más importante es entendernos no como víctimas del cambio, sino como diseñadores de futuro. Y que ese proceso de diseño de futuros nos lleva a entender que requerimos de nuevas capacidades. Y que si bien
la inteligencia artificial tiene grandes retos, tiene aspectos que hay que entender a profundidad, también nos va a dar capacidades que nunca habíamos soñado. Lo que les decía del análisis de los electrones o de la medicina, ¿qué haríamos? Sería imposible resolver las nuevas drogas contra el tema del cáncer o otros retos más sin que estas herramientas estén. Sé que platicábamos de que la inteligencia artificial posiblemente va a modificar las capacidades cognitivas que tenemos, pero ahí lo importante es entender cuáles nuevas capacidades cognitivas tenemos que generar. Entender sobre todo que los conceptos, las ideas y las imágenes, no las cosas, se acuerdan que lo más importante son las conexiones, son los auténticos artículos de valor en una nueva economía en donde lo creativo es lo más importante. Entonces, de ahí el pensamiento sistémico, sobre todo la agilidad y la adaptabilidad conectiva para crear una inteligencia colaborativa. Los seres humanos no vamos a poder transitar este reto si no nos entendemos como un ecosistema de mentes conectadas. Es el proceso más importante, y ahí no sé si leyeron The End of Childhood de C. Clarke, pero la inteligencia artificial se parece mucho a los extraterrestres que llegaron en este cuento de C. Clarke. Era una civilización hipertecnológica, hipercapaz, pero sin creatividad, sin la capacidad de imaginar futuros. Y llegaron a la humanidad a enseñarnos cómo ver el futuro y cómo podíamos actuar colectivamente en la creación de ese futuro. En específico porque no hay vientos favorables para quien no sabe a dónde va. Y sobre todo entender que el misterio no está en lo que la IA puede hacer o no puede hacer, sino que el verdadero misterio está en lo que con ella todavía podemos llegar a imaginar. Pues muchísimas gracias, ahí les dejo mis datos y el mensaje es ver cómo creamos esta comunidad, cómo expandimos la Alianza Iberoamericana para la Cultura Cuántica y generamos una masa crítica que nos permita entender todos estos procesos de cambio y en conjunto con ustedes construir el futuro. Muchísimas gracias.